o sea, para coordinar el tema del parcial integrador, ¿sí? Seguramente ella mañana, después del parcialito, ya directamente continúe con los temas, ¿sí? Así que bueno, seguramente ella continuará con los temas. Yo hoy a la tarde me voy a reunir un ratito también por videoconferencia con ella y bueno, y ahí veremos qué es lo que coordinamos, si ella mañana después del parcialito les da consultas para el integrador o continúa con los temas de la segunda etapa y programamos una consulta en otro momento cuando, bueno. Así que bueno, ya seguramente les confirmará el tema de la fecha. Yo no me acuerdo si ya más o menos había dado ella una fecha probable. Eso no me acuerdo, así que le voy a preguntar hoy. No sé si se las había dado a ustedes o me la había dado solamente a mí, a la fecha probable del parcial integrador, que tiene que ser ahora, en breve, ¿no? Después de haber rendido los parcialitos formativos de las unidades, ya en breve viene el integrador de esas 4 unidades. Profe, a nosotros nos había dicho que iba a ser la semana que viene, pero por lo menos yo no me acuerdo si dijo martes o miércoles. No sé si usted nos puede decir. Bueno, yo creo que va a ser el martes, ¿sí? Pero bueno, como te digo, hoy nos reuniremos y bueno, quizás modifiquemos y a lo mejor sea un día más, el miércoles, así el martes yo les puedo dar consulta, bueno, para que tengan un poquito más, ¿sí? En teoría, digamos, cuando la cátedra dispuso esto de los parcialitos formativos, era un poco como para que vayan estudiando por parte, por unidad, y que no lleguen, digamos, a después tener todo amontonado que estudiar, ¿sí? Esa fue la idea. No sé si se habrá logrado, sinceramente, eso. Lo que se propuso la cátedra, componer parciales por unidades, ¿sí? Sí, Priscila, voy a justamente consultarle eso hoy cuando nos reunamos, ¿sí? Así que, pero bueno, esa fue la idea original de la cátedra cuando dispuso que en todas las ingenierías químicas iba a tomar parcialitos formativos o parcialitos en proceso de cada unidad. Se lo pensó como una especie de ayuda para que vayan estudiando de a poco y entonces no lleguen, digamos, a tener que estar estudiando todos juntos, ¿sí? Igualmente yo no sé, por más que lo hayan estudiado de poco, si realmente se acuerdan lo que rindieron de la unidad número 1 o no, pero bueno, ojalá que les sea un poco más leve y no estudiar todo de cero. En algún momento cuando estudiaron para la unidad número 1, tienen que haber hecho toda la ejercitación, tienen que haber, bueno, y eso que les ayude un poco a refrescar cómo eran esas cosas y todo lo demás, fijándose en lo que habían hecho, ¿sí? Esa fue la idea de la CAT. Profe, una consulta. Sí. En teoría, este parcial abarcaría tanto lo práctico como lo teórico. Sería un parcial único. Sí. En química los parciales son teórico-prácticos, ¿sí? Es decir, va a haber preguntas teóricas en el cuestionario del parcial integrador, como va a haber resolución de ejercicio. ¿Qué es lo que va a cambiar por ahí con el tema de los parcialitos formativos? Lo que cambia es que en los parcialitos formativos ustedes, bueno, simplemente resolvían el cuestionario y listo, ¿sí? Bueno, lo que cambia en el parcial integrador, que justamente yo les voy a subir una metodología para el parcial integrador, que es, ustedes van a tener un cuestionario, van a tener que, en el cuestionario les van a ir tocando preguntas y ustedes lo van a tener que resolver en hojas, en un cuaderno, como si estuvieran en el aula,
y después van a tener que sacarle fotos de esas hojas, convertirlas a PDF y subirlas al aula, ¿sí? Esto de sacarle foto y convertirla en PDF, o sea, ni siquiera hace falta que se descarguen ninguna aplicación. Ustedes, hay aplicaciones online que convierten cualquier foto, cualquier archivo en PDF, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones como iLab PDF, bueno, el Cam Scanner hay que descargarlo, no es online, pero también online está el Small PDF, hay varias aplicaciones online y aplicaciones a descargar. Aquel que se la quiera descargar para estar más tranquilo y seguro que le va a convertir, o sea, bueno, lo puede hacer, ¿sí? Y subir las fotos está dentro de un tiempito posterior a terminar el parcial, ¿sí? Cuando en lo que es la metodología del parcial, ustedes ingresan, como ingresan a los cuestionarios de las unidades, van resolviendo, pero en hoja, y todo lo que está en hoja tiene validez. A mí me puede haber dado un 100% acá, pero si no está en la hoja, no vale nada, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar desarrollado en hoja, todo tiene que estar explicado y justificado en hoja, ¿sí? Si es un verdadero o falso, no basta con que haya marcado correctamente que es verdadero o correctamente que es falso, ¿sí? Entonces, tengo que justificarlo en la hoja. ¿Por qué digo que es verdadero? ¿Por qué digo que es falso? Sí, el parcial integrador es de estas 4 unidades. El tiempo generalmente es 1 hora y suelen ser 5 ítems, ¿sí? Eso por lo menos es así con las otras, en las otras cátedras, así que calculo que con Claudia haremos más o menos lo mismo, más o menos 1 hora para 5 preguntas, ¿sí? Profe, Sí, ¿se me escucha? Nicolás. Sí, ¿me Sí. escuchas bien? Sí, sí, sí. Profe, al final, perdón, pregunto de vuelta, la fecha del parcial no está definida todavía. No, sería la semana que viene, pero Nosotros el martes que viene, el 10, tenemos un parcial de análisis matemático, la parte teórica. Ok. Bueno. No sé si va a ser mucho 2 parciales en un día, Okay. No sé qué opinan los demás, así que por ahí estaría bueno que lo tomen el miércoles, Perfecto. Así no es tanto. Perfecto. Yo se lo digo, la profe no creo que tenga problemas, va a dar exactamente lo mismo. O sea, Dale, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces les contaba un poquito de la metodología. Igualmente, yo ya voy a ver mañana de crear el espacio del parcial integrador, aunque todavía no esté hecho el parcial, pero subirles ahí una metodología y subirles un buzón de entrega de pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes saquen una foto o cualquier cosa y practiquen el subir en el buzón, ¿sí? Por las dudas, para que en ese momento el parcial no les hagas una crisis nerviosa, no me sube, no sé cómo subirlo, no sé cómo convertirlo a PDF, ¿sí? Entonces yo les voy a subir un archivito explicando todo, cómo es la metodología, el procedimiento que van a tener que hacer el día del parcial. Les voy a crear un buzón que diga algo de prueba, entrega, de archivos, suba de archivos o prueba subir un archivo, algo así le voy a poner a ese buzón para que ustedes prueben subir archivos que no tengan problemas. Archivos cualquiera, ¿sí? Saquen una foto del gato, lo que sea, y lo suben, o sea, no importa. Es para ver que hayan, digamos, manejado los pasos, que se fijen si les pide confirmar la entrega, para no estar, digamos, con sorpresas el día del parcial, porque ya de por sí uno tiene nervios y si encima nunca hizo el intento de subir nada al aula, en ese momento agarra como que uno se bloquea. Entonces, para que eso fluya, yo les voy a crear mañana un espacio que se llame parcial integrador. Todavía no va a estar cargado el parcial, por supuesto, pero sí va a estar cargado la metodología. Es una hojita, léanla, ¿sí?
y un buzón para que ustedes prueban subir archivos convertidos a PDF. Entonces ustedes ya, más allá de que estudien, tómense unos minutitos de leer y probar esto. Yo supongo que ya en otras materias lo deben haber hecho, pero bueno, por las dudas, aquel que no cursa otras materias, el que no sabe o que tiene dudas, etcétera, bueno, el que necesite probar, prueba ahí para que ese día del parcial no estemos con dudas con respecto a procedimientos, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta, ¿sería imposible pasarlo para el martes de la otra semana? ¿No habría manera? ¿Sería martes 17? Claro. Porque nosotros la semana que viene justo nos metieron otro parcial también el lunes, y tenemos lunes, martes, y aparte tenemos entrega de trabajo. No sé, si es posible, ¿no? Tampoco es meterle para que... pero si es posible. Claro, sí, yo no tengo problema. Yo voy a barajar con esta todas las opciones. El tema de la posibilidad de traspaso a la otra semana del integrador, ¿sí? Lo voy a barajar, no hay problema. O sea, que ustedes pregunten, no hay problema. O sea, nosotros barajaremos todas las posibilidades también en función de cómo eso influye en que, bueno, a lo mejor después les quede medio juntito el primer integrador con el segundo, porque obviamente si lo corremos mucho, nosotros igual vamos a tener que seguir ya dando temas del segundo, y ya se les va a juntar quizás con una evaluación de proceso, o va a estar cerquita de una evaluación de proceso ya de un tema del segundo parcial. No lo sé, ¿sí? Pero bueno, déjennos que nos reunamos y que veamos la planificación, a ver si es posible, y si no afecta en nada. Yo creo que nunca está, digamos, en nuestra predisposición, digamos, complicarlo. Pero si vemos que es posible, bueno, yo barajo y le planteo a la profe todas las opciones que ustedes me están consultando, y bueno, y seguramente la profe mañana se las confirmará, lo que hablemos hoy. Dale, Profe, muchas gracias, profe. De última, si es posible, como para no interrumpir las clases que tenemos con usted, como habíamos hecho una vez, creo, de tomarlo a las 8 de la mañana, que no perjudica ni a usted ni a nosotros en la clase, tener clase normal y seguir con los temas. Esa es una opción que también... Sí, Felipe, bueno, sí, yo no tengo problema de empezar, digamos, el parcial a las 8 para tomar una hora, terminar la entrega, y después a las 9:30 arrancar la clase. No tengo problema. Así que bueno, se lo voy a plantear, ¿sí? Ok, Priscila, ¿cómo no? Y sí, obviamente, chicos, que cuanto más tiempo tengan, mejores resultados van a tener, y aparte, bueno, sí, hay momentos así que pasan estas cosas de que son semanas caóticas que les tocan un montón de cosas, ¿sí? A fin de año sepan de qué les va a pasar. O sea, las últimas 2 semanas de octubre, o la última semana de octubre y las 2 de noviembre van a ser, digamos, caóticas, y ya ahí no va a haber posibilidad de mucho pasaje, ¿sí? Digo, para ninguna materia, porque va a terminar el cuatrimestre, así que bueno, vayan de a poco con todas las materias ahora, después de que rindan, porque se les van a juntar seguro a fin de año parciales, uno tras otro en la semana, y bueno, es así, chicos. Vamos a ver si esto lo podemos pasar, ¿sí? No hay problema, lo vamos a charlar con la profe. Profe, una consulta con respecto al parcialito de ahora. Sí. Con los ejercicios que hay en la guía, porque hay algunos como que no hicimos, difusión y efusión, estequiometría de gases, en teoría eso iría en el parcialito. Difusión y efusión, ejercicios, no. Si la profe dio teórico, a lo mejor puede ir una pregunta teórica, difusión y efusión, ¿sí? Estequiometría de gases sí puede ir
si quieren vemos ahora justamente algunos problemas de estequiometría de gases que en realidad es más bien un problema de estequiometría en donde se meten algunos conceptos de gases, ¿sí? Pero estequiometría de gases puede ir, pero difusión y efusión práctico no. ¿Y presiones parciales, profe? Porque eso yo no sé, yo lo estoy intentando ver, pero no entendía. No llegamos a ver presiones parciales en lo que es de gases, ¿sí? Así que para esto, o sea, desde difusión, estequiometría de gases sí, porque bueno, yo se los puedo dar ahora en el sentido de que no necesitan, digamos, aprender nuevas fórmulas, ¿sí? O sea, con las fórmulas que ya vimos, nada más que les tenemos que orientar a un problema de estequiometría, que son las fórmulas que vimos de las leyes de los gases, etcétera, ¿sí? Ahora, difusión y efusión y presiones parciales son fórmulas nuevas, entonces yo no les puedo dar ahora fórmulas nuevas para rendir mañana, ¿sí? No, entonces no, eso no. Sí, podríamos, obviamente, lo voy a desarrollar eso, porque eso quedó pendiente. Entonces, si mañana la profe empieza con soluciones, es muy probable que, bueno, el martes que viene, ya sea que tomemos, no tomemos, o sea, el parcial integrador, yo en algún momento cejaré gases dando ese tema, bueno, porque en un final puede haber eso, ¿sí? Entonces, pero en el integrador no va a estar hasta donde lleguemos. Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta sobre la unidad 4? Sí, es que para eso es la clase de hoy, ¿eh? Ya que me preguntaron algo de estequiometría de gases, voy a resolver algo de estequiometría de gases y cualquier consulta que tengan. Bueno, después de ver lo de gases, porfa, podemos ver el tema líquidos, porque me cuesta ver y diferenciar entre dos líquidos cuál. Ay, justo se te cortó. ¿Cuál? Y quedó ahí. Te cuesta ver cuál y no sé qué. Se le cortó el micro, me parece, Nicolás. ¿Por qué? Bueno. Profe, hasta que... Ahí, sí. de paso, ¿podemos ver algún ejemplo de fuerzas intermoleculares? ¿Cómo definirlas? Y eso porque no sé, o sea, si me dan un compuesto, ¿cómo darme cuenta qué fuerza intermolecular tiene? Ok. Bueno. Vamos a ver entonces algo de estequiometría de gases, que como les dije, se resuelve con los mismos conceptos que ya habíamos visto. En cambio, presiones parciales, eso no llegamos a ver las fórmulas, y difusión y efusión tampoco, ¿sí? Profe. Sí. Con la otra profe del teórico habíamos visto, creo que un ejercicio de presiones parciales. ¿Con ellos sí vieron? Pero lo que no vimos es eso, estequiometría, ejercicios no. Bueno, listo. Sí, igual de presiones parciales hay poco. Claro, yo me refiero a lo que yo di. Sí. Yo no di presiones parciales, pero si la profe del teórico lo dio, es probable que sí lo pueda tomar. Entonces, es probable que sí. Yo sé que no lo di. Yo sé que llegué hasta gases ideales y nada más. Bueno, estequiometría y gases. A ver, vamos a hacer el ejercicio 15. A ver, que voy a silenciar. Silenciar a todos. Bueno. Ejercicio 15 de gases, de estequiometría y gases, dice. El hidrógeno se forma por acción del ácido sulfúrico sobre el zinc. Y me plantea una reacción. ¿Tienen ustedes ahí a mano la guía? Para irme siguiendo, no hace falta que la compartan, ¿no? No, profe, sí tenemos, me parece. Bueno, Nicolás, después vemos eso que me estás planteando. Entonces,
Entonces, me planteo una reacción, el ejercicio 15 dice, el hidrógeno se forma por acción del ácido sulfúrico y me plantea ácido sulfúrico más zinc forma sulfato de zinc más hidrógeno. ¿Sí? Gaseoso. Bueno, acá. Bien. Acá tenemos el ácido que es acuoso, el zinc que es sólido, ¿sí? Después acá el sulfato acuoso y acá gaseoso. O sea que lo único que puede preguntarme gases es algo relacionado al hidrógeno porque es el único que está en estado gaseoso. Bien, primero me pregunta, ¿cuántos moles de hidrógeno se forman? Se pueden formar de 50 gramos de zinc y 2,8 moles de ácido. O sea que hasta ahí no es nada de gases, es un problema de estequiometría. Me está preguntando cuántos moles formo de esto si yo pongo 50 gramos de esto y 2,8 moles de esto. Eso es lo que me está preguntando. O sea que me está dando cantidades de dos reactivos, de los cuales yo voy a tener que determinar cuál de estas dos cantidades es mi limitante. ¿Sí? Por eso digo, hasta ahí solamente estequiometría. Una vez que yo determino cuál de estas dos cantidades es mi limitante, entonces puedo relacionar mi limitante con el hidrógeno y ver cuánto se forma. Hasta ahí, solo estequiometría. Entonces, balanceamos la reacción. Tenemos un zinc, un azufre, dos hidrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Está balanceado, lo cual significa que un mol de esto reacciona con un mol de esto para formar un mol de esto y un mol de hidrógeno, ¿sí? Entonces yo tengo que ver de estas dos cantidades cuál es mi limitante. Bien. Entonces, el ácido me lo da en moles y el zinc en gramos. Bueno, me hace falta el peso molecular, en realidad la masa atómica del zinc. ¿Cuánto es la masa atómica del zinc? 65. Ok. Paren que pongo acá que voy a anclar para ver qué es lo que están viendo ustedes. Paren. Ah, hay un reflejo ahí grande. A ver, ¿me puedes prender la luz? Gracias. A ver si ahí sacamos el reflejo. Bueno, queda el reflejo nada más de la compu, pero ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, yo tengo que determinar cuál de estas dos cantidades es mi limitante. Bien. La masa atómica del zinc es 65, ¿sí? Entonces yo voy a decir, de acuerdo a la estequiometría, 65 gramos de zinc reaccionan con un mol, ¿sí? Entonces, o un mol de ácido reaccionan con 65 zinc, como yo quiera empezar a plantearlo, pero sí tengo que comparar los dos. Entonces, supongamos que yo pongo un mol del ácido, reacciona con 65 gramos de zinc, porque reacciona con un mol, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se me acaben los 2,8 moles de ácido, voy a necesitar X cantidad de zinc. $2.8 por 65 me da 182. Entonces necesito 182 gramos de zinc. ¿Tengo 182 gramos de zinc como para que este se me acabe? No, ¿cuánto puse? 50 nada más. O sea que para que se me acaben los 2,8 moles, necesito 182 gramos de zinc y no tengo 182 gramos de zinc, tengo 50 nada más. O sea que este no se me va a poder acabar, ¿sí? Por lo tanto, mi ácido es mi reactivo en exceso, el ácido, y el zinc es mi reactivo limitante, ¿sí? Entonces, fíjense, para que se me gaste todo el ácido, necesito toda esta cantidad de zinc. No la tengo. Entonces, no se me va a gastar el ácido. Entonces, si no se me va a gastar del todo, significa que me va a sobrar, ¿sí?
Bien, entonces yo ya sé cuál es mi reactivo en exceso y el zinc es mi reactivo limitante. Entonces, los 50 gramos de zinc es mi limitante, ¿sí? Entonces ahora los cálculos los hago con el zinc. Y yo voy a decir, si con 65 gramos de zinc formo un mol de hidrógeno, si con 65 gramos de zinc, que es la masa atómica que es un mol, formo un mol de hidrógeno, con los 50 gramos de mi limitante, que es el zinc, voy a formar X. Esto me da 50 dividido en 65, 0,77, ¿sí? 0,77 moles. Profe. Sí. ¿Usted recomienda que hagamos ese redondeo que hizo usted recién o que tomemos los 3 decimales después de la coma? Pueden dejar los 3 decimales, no hay problema, las diferencias son muy chiquitas, ¿sí? Bueno. Pero no, nunca redondear, o sea, mínimo trabajar con 2, ¿sí? O sea, nunca redondear a uno solo, a un solo decimal. Eso sí nos recomienda. Pueden dejarlo en 3 o redondearlo en 2. Más de eso no. ¿Sí? Las diferencias, como digo, van a ser muy chiquitas. Bueno, gracias. No, de nada. Entonces ya sé los moles de hidrógeno que se formaron cuando puse esta cantidad. ¿Sí? Se formaron entonces 0,77 moles de hidrógeno. Bien. Sé que hasta ahí ¿utilicé alguna fórmula de gases? No, nada de gases. Solamente estequiometría. Ok. Ahora vamos a ver lo que me pide el inciso B, que ahí seguramente vendrá la parte de gases. El inciso B me dice, si el hidrógeno generado va a ser almacenado a 5 atmósferas y 50 grados bajo cero, ¿qué volumen debe tener el recipiente? O sea que yo a esos moles que se formaron, los tengo que almacenar a una determinada presión y a una determinada temperatura. Entonces quiere saber qué volumen va a ocupar a esa presión y a esa temperatura esa cantidad de hidrógeno. Entonces ahí sí viene la parte de gases, ¿sí? Entonces, yo quiero saber estos moles de hidrógeno a una presión de 5 atmósferas y a una temperatura de menos 5 grados bajo cero, ¿sí? No, menos 50. ¿No eran 50? Sí. 50 grados bajo cero, ¿sí? Quiero saber entonces, estos moles en esta presión y esta temperatura, ¿qué volumen va a ocupar el gas? Porque el volumen que va a ocupar el gas, sabemos que los gases ocupan el volumen de todo el recipiente. Entonces, yo tengo que saber qué volumen de gas hay para saber qué volumen tiene que tener el recipiente. ¿Sí? Entonces, profe, sí. ¿Puede correr la cámara un poquito a la derecha? Ok. A la derecha de ustedes, digamos, para allá. Claro, sí, a su izquierda. Sí. A ver, lo estoy alejando también un poquito para que tenga el plano más ampliado. ¿Ahí está? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahí viene la parte de gases donde yo voy a aplicar P por B, ¿sí? Igual a N por R por T. Yo necesito despejar volumen va a quedar a moles por R por T sobre P. Antes de reemplazar, tengo que saber que la presión tiene que estar en atmósfera y la temperatura en Kelvin, siempre en los gases, ¿sí? Y el volumen en litros me va a dar, o si yo tuviera que emplear el volumen, tienen que estar siempre en litros. Ustedes saben de que la presión tiene que estar siempre en atmósfera, cuando vamos a trabajar en la ecuación de gases, el volumen siempre tiene que estar en litros y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Bien. A menos 50 le sumamos 2,73,
¿Cuánto nos va a quedar en Kelvin? 223. 223. 223 Kelvin. Listo. Reemplazamos. Volumen me va a quedar igual a 0,77 mol por R, que es 0,082 atmósfera. Para que voy a coger un poquito más allá, que me quede todo como muy amontonado. (0,77 por mol por 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por 223 Kelvin sobre 5 atmósferas. Ahí me cojo. Bien, el mol se me va con el mol, el Kelvin se me va con el Kelvin, la atmósfera se me va con la atmósfera y me termina quedando solo unidad de litro. Volumen me va a quedar igual a 2,82. 2,82 litros. O sea que yo, para almacenar esa cantidad de moles de hidrógeno que me hacía, que formé mediante esta reacción estequiométrica, necesito un recipiente de ese volumen. Profe, una pregunta. ¿Cómo se pone viste la R? O sea, porque yo la tenía anotada como ATM, viste, con de atmósfera, pero no sabía que se ponía también por litro dividido mol por K. Sí, tiene todas esas unidades R. R tiene el valor de 0,082 y todas las unidades de R son atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por eso es que la presión tiene que estar en la atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en Kelvin. Por la R, siempre tenemos que trabajar con esas unidades, porque la R, el valor de R, está calculado para presiones en la atmósfera, para temperaturas en Kelvin, para el volumen en litro. Profe, ¿qué significaba N? Moles. nRT es la ecuación de los gases ideales, donde N es moles, R la constante de los gases y T temperatura. Profe, ¿puedo hacer una pregunta muy rápida de sólidos, muy puntual? ¿Sí? Por el tema de los enlaces intermoleculares, el iónico es el más fuerte de todos, ¿verdad? No es intermolecular el iónico, es interatómico. Interatómico, disculpe. Entonces, en un cristal o en un sólido, entre el iónico y el covalente, ¿el más fuerte sería el covalente? Sí. Perfecto, muchas gracias. Los dos son iónicos, los dos son interatómicos, ¿sí? Al igual que el metálico, también es una unión entre átomos, bueno, pero lo que pasa son enlaces, ¿sí? El enlace covalente, el enlace metálico y el enlace iónico son uniones de átomos, ¿sí? Bueno, en el iónico lo que pasa es que obviamente uno transfiere electrones, quedan cationes, aniones, quedan iones que se atraen, ¿sí? En el covalente se comparte. Y en el metálico, digamos, queda el cation rodeado de la nube de electrones, ¿sí? Pero siempre son esos enlaces entre átomos, ¿sí? Por eso es que los sólidos que están unidos con esos enlaces, como los sólidos metálicos, los sólidos iónicos y los sólidos covalentes, tienen temperaturas de fusión más altas que los que están unidos con fuerzas intermoleculares, como los sólidos moleculares, ¿sí? Ahora bien, entre el iónico y el covalente, la diferencia está que los sólidos covalentes, ¿sí? Son los más duros de todos, más duros de todos, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que, como están compartiendo electrones, ¿sí? Entonces no son fácil, digamos, de
de separar, porque ahí los electrones están siendo compartidos. En cambio, el iónico es frágil, ¿sí? Porque si bien tiene una dureza, pero es frágil. ¿Por qué? Porque justamente son iones que entonces se pueden romper en distintas caras, ¿sí? Como es una atracción de iones, se puede romper. En cambio, en el covalente, como están compartiendo, no es frágil, porque es difícil romper los enlaces compartidos. Entonces, por eso es que terminan siendo mucho más duros que los iónicos, ¿sí? Profe, una consulta. El tema de ponerle un enlace iónico y un enlace covalente. Entre esos dos, el más propenso, ninguno es conductor, ¿no? Pero el más propenso a conducir sería en ese caso los iónicos, porque si vos los fundís, pueden conducir. Sí. En ese caso. A ver, ninguno de los dos va a conducir como sólido. Ninguno. No. ¿Sí? Ahora, el covalente no va a conducir nunca. Esa sería la diferencia. En cambio, el iónico tiene la posibilidad de que cuando yo al sólido iónico lo fundo, sus iones empiezan a moverse y pueden conducir. O lo disuelvo en agua, se rodean de moléculas polares y pueden conducir, ¿sí? Pero como sólido, la realidad es que sí, que ninguno de los dos como sólidos va a poder tener la posibilidad de conducir, ¿sí? ¿Y los moleculares, tampoco? Si llegan a, ¿cómo es? A sufrir transformación y eso tampoco es como el covalente. No. Los moleculares tampoco, no conducen. Pueden llegar a ser los moleculares, vos tenés algunos sólidos moleculares polares y algunos sólidos moleculares no polares, ¿sí? Pero inclusive los sólidos moleculares polares, como el agua, por ejemplo, pura, ¿no? No conduce, ¿entendés? No van a conducir los moleculares. El agua conduce gracias a las sales, pero si yo hablo pura y exclusivamente de un sólido molecular como el agua, ¿sí? No va a conducir nunca los sólidos moleculares. Chicos, paren que me habían pedido en el chat el 12 de gases, pero también me había pedido de líquidos el 5 y el 9, Nicolás, ¿sí? Así que vamos a hacer esto. Primero me pidió Nicolás el 5 y el 9, así que vamos a ir por orden. Después me dijo Martín el 12 y después Camila el 16 de gases, ¿sí? Así que si nos da el tiempo, vamos por ese orden. A ver, de gases. De líquidos, el 5 y el 9, que me decían. Vamos a ver. Tema gases. Líquidos. Bueno, el 5 dice, dados los siguientes líquidos, agua, tenemos el etanol, el alcohol y el benceno, bueno, ¿cuál de ellos posee mayor presión de vapor a una temperatura de 20 grados? ¿Sí? Bueno, a ver, si bien ustedes no tienen por qué conocer estas fórmulas, el agua sí porque es un compuesto inorgánico, pero el etanol y el benceno son orgánicos, ¿sí? ¿Pero por qué se las pone? Porque uno puede analizar, digamos, las fuerzas intermoleculares, yo les voy a mostrar cómo. Bien, a mí me dice que tengo, en el 5 de líquidos, tengo agua. Después tengo este compuesto, CH3, CH2, OH. ¿Sí? Bien. Después tengo C6, H6. Bien. ¿Cuál de ellos posee mayor presión de vapor a una temperatura de 20 grados y por qué? Bueno, para saber la presión de vapor o cualquier propiedad que me decida preguntar, yo primero tengo que ver las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien, el agua, ¿sí? El agua nosotros la hemos visto, supongamos que esto no lo desarrollemos porque no lo hayamos visto,
¿sí? Pero el agua sí vimos cómo hacer su estructura de Lewis, y entonces yo del agua podría hacer su estructura de Lewis, que sabemos que me queda así la estructura de Lewis del agua, ¿sí? Entonces también vimos del agua que terminaba con una geometría angular debido a esos pares de electrones que causaban repulsión, y eso hacía que terminara siendo una molécula polar, el agua. El agua, al ser una molécula polar, que tiene estos polos positivos y negativos, podría unirse con otra molécula de agua con puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué sabíamos que se podía unir con puente de hidrógeno? Porque las condiciones para que una molécula pueda unirse con puente de hidrógeno es que haya polos positivos de hidrógeno y polos negativos de oxígeno, nitrógeno, flúor. ¿Sí? Bien. Acá el metano, yo no necesariamente tengo que saber cómo es su estructura de Lewis, ¿sí? Yo la puedo dejar así, ¿sí? O también lo podría repartir los hidrógenos, porque me está diciendo que hay 3 hidrógenos alrededor del carbono y acá hay 2. Los podría repartir, más de eso no podría hacer, porque no tengo por qué hacer otra cosa, ¿sí? Y podría repartir los 2 hidrógenos del carbono al medio, simplemente, y escribir así. O sea que lo único que hice es repartir esos 3 hidrógenos en 3 lugares, ¿sí? Lo más separado posible, y repartir los otros 2 también lo más separado posible. Fíjense que acá, como es un compuesto orgánico, yo no hice todos los pasos que hacíamos con esto, de electrones necesarios, compartidos, nada, porque aparte yo me da la fórmula y lo único que hice es repartir los hidrógenos alrededor de los carbonos, ¿sí? Entonces, esta molécula, ¿sí? Más allá de que yo tenga que saber o no si es polar o no, no importa. Yo veo que tiene oxígeno, ¿sí? Y tiene hidrógeno también. Entonces veo que también podría establecer puente de hidrógeno, como, porque si tiene oxígeno y tiene hidrógeno, entonces también podría darse puente de hidrógeno. ¿Qué pasa? Las fuerzas intermoleculares, ¿sí? También dependen un poco de la forma. Si bien acá puede haber puente de hidrógeno porque hay oxígeno, que puede ser un polo positivo y este hidrógeno estar unido, ese oxígeno, y ser un polo positivo este hidrógeno, y acá un polo negativo y hacer puente de hidrógeno a través de esto, ¿sí? Yo puedo decir que hace puente de hidrógeno, pero ahora, que yo haya determinado que puede hacer puente de hidrógeno porque tiene oxígeno y tiene hidrógeno en este extremo, y entonces puede unirse a otra molécula a través de esto, ¿sí? Entonces yo ya deduje el tipo de fuerza intermolecular. Como tiene oxígeno e hidrógeno en un extremo, puede establecer un puente de hidrógeno. Ahora bien, esta molécula ni siquiera la vamos a armar, carbono 6, hidrógeno 6. Me está dando una molécula de carbonos, 6 carbonos con 6 hidrógenos, ¿sí? No veo oxígeno, no veo nitrógeno, no veo flúor, o sea, no veo ninguna chance que pueda establecer puente de hidrógeno como estos 2. O sea que, por más que yo no sepa exactamente qué fuerza intermolecular tenga, no va a ser nunca puente de hidrógeno. ¿Sí? Esto no es un compuesto iónico, porque no es un metal con un no metal. Entonces, son 2 no metales, claramente acá hay enlaces covalentes. Entonces, como son 2 no metales y hay enlaces covalentes, aunque yo no sepa la estructura de Lewis, nada, veo que acá no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor unido al hidrógeno que pueda llegar a establecer un puente de hidrógeno. O sea que, aunque no sepa la fuerza intermolecular que hay acá, no va a ser puente de hidrógeno. No va a haber puente de hidrógeno. O sea que ya, aunque no sepa cómo se llama esta fuerza intermolecular, claramente puedo ver que está en desventaja con respecto a estos 2. ¿Sí?
Bien, entonces esto tiene una fuerza intermolecular en desventaja con respecto a estos dos. Ahora bien, de estos dos, los dos tienen puente de hidrógeno. A mí me dice cuál de ellos posee mayor presión de vapor, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una escala de fuerzas intermoleculares. Esta va a ser la más débil porque no puede hacer puente de hidrógeno, o sea que siempre va a ser una fuerza más débil que el puente de hidrógeno. Entonces este va a ser el de menor fuerza intermolecular. Y después de estos dos, ¿cómo me doy cuenta cuál va a ser, aunque tengan el mismo tipo de fuerza intermolecular, cuál va a ser el más débil de los dos? En la molécula de agua es una molécula simple, en donde el oxígeno no tiene nada que lo estorbe para establecer puentes de hidrógeno. En cambio acá el oxígeno está como metido adentro de un hidrógeno de este lado y de todo esto, que le puede estorbar a otra molécula. Fíjense que esta molécula es como más rara para que venga otra y se una. Entonces, va a establecer puentes de hidrógeno, pero no van a poder acercarse tanto porque esta molécula es más voluminosa, más rara la forma, entonces no se van a poder acercar tanto por el puente de hidrógeno, entonces el puente de hidrógeno de acá va a ser más débil que el puente de hidrógeno de acá, porque acá al ser tan simple la molécula que queda el oxígeno ahí libre para hacer puente de hidrógeno y el hidrógeno también, entonces se van a dar de manera más directa acá los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, acá va a tener una fuerza intermolecular más grande, después le va a seguir esta y la más débil esta. Entonces, acá va a ser una fuerza intermolecular mayor, después le sigue esta y la menor va a ser esta. ¿Sí? Que vuelvo a repetir, ni siquiera me hace falta saber cuál, mientras yo me dé cuenta que va a ser menor porque no tiene chance de establecer puente de hidrógeno, ya tengo un dato ahí. Bien, ahora, no me pedía que ordene, a mí me decía solamente que ya cuál va a tener mayor presión de vapor. Nosotros sabemos que el de mayor presión de vapor es el que tiene una fuerza intermolecular más débil, ¿sí? ¿Por qué? Y porque al tener una fuerza intermolecular más débil, más moléculas van a poder pasar a la fase vapor. Porque a 20 grados, cuando yo lo lleve, si tiene una fuerza intermolecular débil, va a poder pasar más moléculas a la fase gaseosa. En cambio, que tenga una fuerza intermolecular más fuerte, a 20 grados, van a estar sujetadas ahí. Entonces, sabiendo que este no iba a hacer puente de hidrógeno y este iba a tener la menor fuerza intermolecular, ni siquiera me hace falta saber cuál de los dos tenía mayor o no, mayor fuerza intermolecular. Yo lo hice a modo de ejemplo, pero ya sabiendo que este iba a tener una fuerza intermolecular más débil, este iba a ser el de mayor fuerza el de mayor presión de vapor, ¿sí? Pero yo le agregué esta escala, les expliqué por qué me podía dar cuenta que este tenía un puente de hidrógeno más débil que este, por si en algún otro problema hiciera falta. Pero en este, yo con solo determinar que este no iba a ser puente de hidrógeno, este ya estaba en desventaja y tenía fuerza intermolecular más débil. Y al tener una fuerza intermolecular más débil, significaba que este iba a tener mayor presión de vapor. Profe, ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa si nos dan 2 elementos o 3, pero que no tengan puente de hidrógeno? ¿Cómo veo cuál de esos dos que son débiles, cuál es más débil que otro? De la misma manera que hicimos acá. ¿Sí? Siempre viendo cuál es más fácil, digamos, más simple. Exactamente. Ok. A ver, cuando la molécula es simple, así es una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, ¿sí? Si la molécula es simple y hay otra más compleja y las dos tienen dipolo-dipolo, por ejemplo, siempre la más simple va a ser la que va a tener, digamos, mayor facilidad para hacer el dipolo-dipolo. Entonces va a ser un dipolo-dipolo más fuerte que la otra. ¿Sí? Genial, gracias. No, de nada. El 9, que me pedía también Nicolás, dice que... Sí. Discúlpame. No entendí bien, gracias. No, de nada. Profe, si se me escucha medio trabado, discúlpeme, el wifi me está dando medio mal.
Sí, no hay problema, Nicolás. ¿Vamos con el 9 o no te hace falta ya el 9? Creo que el 9 se puede ver a simple vista, porque te aparece el aceite de hidrocarburo que ni siquiera te aparece la fórmula. Así que a simple vista se puede ver que el aceite es más viscoso o tiene mayor tensión superficial. Exacto. Profe, yo tengo una duda, ¿cómo se resuelve el 10? Porque te da una fórmula enorme. Mire, el 10. El 10 dice, ¿por qué disminuye cuando aumenta la temperatura? Bueno, ¿cómo será la viscosidad del etilenglicol con respecto al etanol y con respecto a la glicerina? ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos ahí? Que todos tienen OH. O sea que todos van a poder establecer puente de hidrógeno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El etilenglicol tiene 2 OH, uno a cada extremo. El etanol, un solo OH. ¿Sí? Y la glicerina tiene 3 OH, uno en cada extremo y uno en el medio. ¿Está? Entonces, la glicerina, que tiene posibilidad de establecer 3 puentes de hidrógeno con sus 3 OH, ¿sí? Va a tener entonces, las fórmulas son bastante parecidas. Entonces la glicerina, al tener 3 OH, va a tener 3 posibilidades de establecer puente de hidrógeno. O sea que va a tener un poquito más fuerte su fuerza intermolecular que, por ejemplo, el etilenglicol, que tiene solamente en sus 2 extremos la posibilidad de establecer puente de hidrógeno, y el etanol, que tiene solamente una posibilidad en un extremo de establecer puente de hidrógeno. Entonces, en ese caso, la glicerina va a tener mayor fuerza intermolecular, después le va a seguir el etilenglicol, y al último, el alcohol. Por lo tanto, como la glicerina tiene más fuerza intermolecular, su viscosidad va a ser más grande, después le va a seguir el etilenglicol, y el que menos viscoso va a ser el alcohol, el etanol. Pero es también analizándolo desde ese punto de vista, ¿sí? Tienen el mismo tipo de fuerza porque todos tienen OH, todos pueden establecer esto. Nada más que el etanol lo hace solamente a través de un extremo. El etilenglicol lo hace de este otro lado también, entonces como que tiene doble chance de hacer fuerza intermolecular. Y la glicerina es una cadena más larga y tiene también la posibilidad de establecer puente de hidrógeno en el medio. Entonces es como que tiene más chance de hacer una fuerza un poco más, más sólida, más consistente. Estamos en líquidos, ¿no? Pero no sé si se entiende lo que quería decir, más resistente. Profe. Sí. ¿Va a ser más fuerte uno que tenga solo un puente de hidrógeno pero simple o uno que tenga 2 pero más complejo? A ver, cuando yo comparo así, ¿sí? Esta molécula es más simple y queda totalmente más expuesto el oxígeno y más bien diferenciado, ¿sí? Como 2 polos de un imán, queda para un lado viene el oxígeno y para el otro lado el hidrógeno. Ahí yo te voy a decir acá va a tener más fuerte esto que esto. Ahora, cuando son moléculas similares, porque son todas cadenas de carbono con hidrógeno alrededor, ¿sí? Ahí ya lo que tiene influencia es aquel que tenga posibilidad de establecer más puente de hidrógeno, porque a comparación de esta, acá estaba más libre el oxígeno, acá está más oculto. Entonces estoy comparando dos estructuras. En cambio, en el etanol, con el etilenglicol y la glicerina, todos los OH son iguales, van a estar igualmente expuestos, ¿sí? No es que un OH va a estar más expuesto que otro, van a estar igual de expuestos porque son fórmulas muy parecidas. Tengo una pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí, déjame cerrar la idea de lo que estaba respondiendo. Después, bueno. Sí. Entonces, de esa manera, ahí yo voy a fijarme aquel que tenga más posibilidades de establecer puente de hidrógeno, va a ser un poco más intensa su fuerza intermolecular que los. Claro, gracias. Exactamente, Martina. Bien. ¿Qué más? ¿Quién me estaba hablando recién? Perdón. Bueno, era esa duda que, o sea, yo lo pienso, ¿cómo lo respondería para justificar en el parcial? Entonces, claro, porque tenés mayor cantidad de hidróxido, o sea,
pero siempre eso es hidróxido. válido. Claro, Claro, pero sin eso es duda, porque válido nosotros... porque son 3 fórmulas muy parecidas, ¿sí? Sí, sí. Entonces todos tienen carbonos con hidrógeno y oxidrilos. Son todas muy parecidas, nada más que unas más largas, con más oxidrilos, otras medianas, con menos oxidrilos, otras más cortitas, con un solo oxidrilo. Entonces, por eso es que yo puedo apuntar a comparar por ese lado, ¿sí? Claro, mi pregunta era porque nosotros decíamos, por ejemplo, el etilenglicol tiene 2 OH, entonces mi pregunta era, ¿cómo es que se llama formalmente ese OH? Y ahora vos me decís que se llaman oxidrilos. Exactamente. O hidróxidos. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, bueno. Genial, gracias. Y a través de eso se puede establecer puentes de hidrógeno, entonces por eso es que podemos comparar, ¿sí? Bueno, está el 9, el 5 que me habían pedido de líquido, y bueno, surgió esto del 10. Vamos a lo que me habían preguntado, el 12 de gases y el 16, ¿sí? Profe, una Sí. consulta con respecto a la guía de sólidos. Los ejercicios en 3 en adelante no lo hemos visto No, con se usted habla ni de... con Claudia. No, se habla de celdas cúbicas centradas en las caras, cálculo de densidad, Sí. de arista, eso no. Ah, perfecto, muchas gracias, profe. No, de nada. Pero eso directamente ni siquiera en un final va a estar, ¿no? Porque en realidad no hubo tiempo de sacarlo de la guía, pero directamente no se da ese tema en ninguna especialidad. ¿Profe, puede repetir cuáles eran los ejercicios? Eran los últimos 4, me parece, los últimos 4 de gases, que hablan de densidad de un sólido, de celda cúbica centrada en el cuerpo, de arista, radio. Esos no. El 12 de gases, calcule la densidad en gramos por litro del gas oxígeno a 30 grados y 750 milímetros de presión, suponiendo comportamiento ideal, ¿sí? Y después, ¿cuántas moléculas habrá en un volumen de 22,4 litros de dicho gas en las condiciones anteriores y en condiciones normales de presión y temperatura? Ok. Tenemos entonces, calcule la densidad, ¿sí? Del gas. ¿Y qué datos me da? El gas es oxígeno. Me está diciendo que 30 grados de temperatura y 750 milímetros de presión. ¿Sí? Milímetros de mercurio. Entonces tenemos 30 más 273, tenemos el 303 Kelvin, y acá convertimos los 750 a atmósferas, usando la conversión. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, 750 milímetros de mercurio son estos. Eso me da 0,98, me dará más o menos, a ver, 750 dividido en 760, 0,987, ¿sí? 0,987 o 0,99, ¿sí? Listo, ya está la conversión en años. Bien, ahora veamos. La fórmula de densidad, ¿sí? Bueno, yo no me la sé de memoria, yo siempre la deduzco. P por B igual a N por R por T. P por B es igual a masa sobre peso molecular por R por T, porque moles es masa sobre peso molecular. Y después tenemos que pasamos presión es igual a masa sobre volumen por R por T sobre peso molecular. Esto es densidad. Entonces me termina quedando densidad igual a presión por peso molecular sobre R por T. Esa es la fórmula que
Estaba en el PDF, entonces los había dado. Nada más que yo nunca estudio memoria, siempre deduzco, así que no me la acordaba de memoria, ¿sí? Quedaba así, presión por peso molecular sobre R por T. Bien. Presión por peso molecular sobre R por T. Eso es densidad. Ok. Entonces ahora tengo que reemplazar. ¿Tengo la presión? Sí. ¿Tengo el peso molecular? Bueno, saco el peso molecular de mi gas oxígeno. Ojo con esto. Fíjense que me dice gas oxígeno. Si ustedes escribían la O sola, está mal. El oxígeno gaseoso es biatómico siempre. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular del oxígeno? Y 32 gramos, ¿sí? Gramos por mol, en realidad se le llama, pero bueno. La R la conozco y la temperatura lo tengo, o sea que tengo todos los datos. Entonces reemplazo densidad igual, presión 0,987 atmósferas. Por peso molecular 32 gramos sobre mol, le vamos a poner para que se simplifiquen. R 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y por la temperatura de 303 Kelvin. El Kelvin se me va con el Kelvin, el mol con el mol, la atmósfera con la atmósfera y me queda gramos sobre litro. Entonces, densidad me va a quedar igual 0,987 por 32 dividido en 0,082 por 303. 1,27 gramos por litro. A ver qué me están preguntando. A ver. Melina había preguntado, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor y la temperatura de ebullición. A ver, la temperatura de ebullición no depende de la temperatura, o sea, depende de la presión atmosférica, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, lo que pasa es que la fuerza intermolecular se debilita. Entonces, si tenía una fuerza intermolecular fuerte, cuando yo aumento la temperatura se debilita. Entonces va a tener menor viscosidad, va a tener mayor presión de vapor. ¿Por qué? Porque se debilitó y puede liberar más. Va a tener, ¿qué otra cosa? Tensión, menor tensión superficial. Exactamente, ¿sí? En cambio, la temperatura de ebullición solo depende de la presión atmosférica y de las fuerzas intermoleculares, no de la temperatura. Podemos hacer el 13 para controlar. El 13 de gases, Martina. Eso es lo que no sé. ¿A cuál 13 te referís? Sí. Ah, Profe, bien, bueno. Perdón, quiero una cosa que no entendí. ¿Cómo llegó a esas atmósferas de la presión? Usando la conversión de que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Ah, bueno. Sí, entonces con regla de 3, si 760 es una, 750 es X, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, Martina, vamos a hacer el 13, pero después del 16, porque, a ver, teníamos que vos me habías pedido el 12, Martina, que acá está, y Camila me había pedido el 16. Entonces vamos a ir respetando un poco el orden, ¿sí? Vamos a ver el 16. Dice, se calienta una masa de clorato de potasio hasta su descomposición completa. Bien, tenemos
Entonces, clorato de potasio, 4 por 2, 8, no. Clorato de potasio hasta su descomposición. O sea que el clorato se descompone ¿en qué? Me dice. El oxígeno liberado, ¿sí? Entonces, a mí me da que el clorato de potasio me va a liberar oxígeno y bueno, y con las otras dos cosas formaré un cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, liberaré oxígeno y con los otros dos elementos formaré otro. No pueden desaparecer el cloro y el potasio. Formaré un cloruro de potasio. Ok. Balancearé esta reacción. Porque si ya me plantea de que algo se descompone liberando oxígeno, más allá de los números que me plantee todo, es una reacción. Entonces, si es una reacción, siempre debo balancear. Un potasio, bueno, tenemos 4 oxígenos y acá 2, 4. Un cloro y un cloro está balanceado. Entonces, un mol de esto se descompone liberando 2 moles de oxígeno y un mol de esta sal, ¿sí? El oxígeno es gaseoso. Bien. Las sales son sólidas siempre. Perfecto. Entonces me dice, se calienta una masa de clorato de potasio hasta su descomposición completa. El oxígeno liberado ocupa 400 mililitros cuando se recoge sobre agua a 25 grados centígrados. Bien. Cuando nosotros hacemos, esto tiene que ver esto de recoger sobre agua, cuando uno hace la experiencia en un laboratorio, cuando hace una reacción, y esa reacción libera oxígeno, generalmente hay un tubo que se llama un tubo ciego, que para ver la liberación de oxígeno, ese tubo ciego tiene toda una graduación. Entonces, cuando uno pone eso en agua, ¿sí? Y empieza la reacción, se va a ir viendo como un espacio vacío en ese tubo, que en realidad lo que es la cantidad de gas que se forma, ¿sí? Entonces ahí me dice que el oxígeno liberado, ¿sí? Es de 400 mililitros a 25 grados y 750 milímetros de presión. Bien, o sea que este oxígeno se liberaron 400 mililitros de oxígeno, o sea, este es el volumen de oxígeno que se liberó, a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 750, dice, milímetros de mercurio. Bien. Entonces, ahí me está dando datos de gases. ¿Y para qué? Porque fíjense que me dice, ¿cuál era el peso de clorato que contenía la muestra? O sea, yo puse una cantidad de gramos de esto, y esa cantidad de gramos me permitió liberar esta cantidad de oxígeno en estas condiciones. Que esto yo lo puedo convertir en moles y en gramos inclusive de oxígeno liberado. ¿Sí? O sea que yo puedo aplicar la ecuación de gas ideal para saber cuántos moles de oxígeno se liberó. Entonces, una vez que yo sepa cuántos moles de oxígeno se liberaron, puedo hacer la parte de la estequiometría. Si 2 moles de oxígeno se liberan con un mol de esto, la cantidad de moles que se han liberado va a ser con una cantidad de moles de la sal. Y esa cantidad de moles de la sal van a equivaler a una cantidad en gramos. Entonces, yo voy a usar la ecuación del gas ideal para ver cuántos moles de oxígeno son, ¿sí? Los que se liberaron. Entonces, necesito el volumen en litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir en 1000 y vamos a tener 298 Kelvin. Y esto pasado a atmósfera lo habíamos hecho recién y era 0,987 atmósferas. Entonces ahora con estas unidades yo voy a aplicar la ecuación del gas ideal. P por B igual a N por N por T. Yo lo que quiero saber son cuántos moles es todo esto.
¿sí? Entonces, N es igual a P por B sobre R por T. Voy a borrarlo del medio para poder plantear cuántos moles son, ¿sí? Tenemos N igual a P, que es 0,987. 0,987 atmósferas. Volumen 0,4 litros. Sobre R 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y Kelvin 298 Kelvin me daba la temperatura. Se me va el Kelvin con el Kelvin, el litro con el litro, la atmósfera con la atmósfera, y a mí me da los moles de oxígeno que se forman. Vamos a ver cuánto da eso. 0,987 por 0,4 dividido en 0,082 por 298. 0,016. Bien, entonces, decir que se liberaron 400 mililitros de oxígeno a 25 grados y en 700, es lo mismo que decir se liberaron 0,016 moles. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sé, esto ahora usé gases para saber convertir todos esos datos de volumen, presión y cosas a moles. Ahí usé la ecuación de gases. Ahora que ya tengo los moles, viene la parte de estequiometría, ¿sí? Entonces, ahora que ya tengo los moles, viene la parte de estequiometría. Si 2 moles de oxígeno reaccionan se forman a partir de un mol de esto, si 2 moles de oxígeno se liberan con un mol de clorato de potasio, a partir de 0,016 moles, o sea, para que se hayan liberado 0,016, ¿cuántos moles de clorato de potasio tuve que haber puesto? Y bueno, me va a dar la mitad. 8,078, 8,08 por 10 a la menos 3. 8,08 por 10 a la menos 3 moles de clorato de potasio. O sea que yo, para que se hayan liberado esta cantidad, tuve que poner esta cantidad de moles de clorato. Pero no me pide moles, me pide gramos. Y bueno, tengo que convertir estos moles a gramos. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular, ¿sí? Del clorato de potasio. Entonces, ¿cuánto pesa el clorato de potasio? El peso molecular del clorato de potasio tenemos que sumar, ¿sí? Potasio, cloro y 4 oxígenos. Tenemos 16 por 4 más el cloro 35 138, profe. Potasio 39, 138. Entonces, borro esto de acá. Voy a decir 138, o mejor dicho, no, un mol del clorato de potasio son 138 gramos. Estos moles, los 8,08 por 10 a la menos 3 moles de clorato de potasio, son X por 8,08 exponente a la menos 3 dividido, no, 1,115. 1,115 gramos de clorato de potasio. Entonces, fíjense que aunque se llama estequiometría y soluciones, estequiometría y gases, no es, digamos, que están mezclados de una manera compleja, están bien diferenciados. En una parte uso ecuación de gas para algo y en otra parte uso conceptos de estequiometría. Y me habían pedido el 13.
El 13. Para controlar, bueno, era con la misma fórmula. Calcule la densidad en condiciones normales. El 12 no lo había hecho completo. El 12 había calculado la densidad nada más. Me pedía también las moléculas, ¿sí? Abren un volumen de 22,4 litros en esas condiciones. Y después en condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura, en 22,4 litros siempre va a haber un mol de moléculas, o sea, 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Lo que había que hacer en el inciso B del 12, que me lo salteé, fue calcular, entonces, si nosotros ya sabemos cuántos moles de oxígeno se habían formado en esas condiciones, si sabemos que un mol tiene tantas moléculas, esos moles van a ser X. ¿Sí? Eso faltó, digamos, del inciso B. El 13, entonces, en los 10 minutitos que nos quedan, calcule la densidad en condiciones normales, dice. El 13. Calcule la densidad en condiciones normales de presión y temperatura de un gas cuya densidad a 400, o sea que yo quiero calcular la densidad en estas condiciones y mi dato es la densidad en otras condiciones, ¿sí? La densidad es 0,003 gramos por mililitro. ¿En qué condiciones? Esta densidad es en una presión de 463,5 milímetros de mercurio y una temperatura de 99,5 grados. Bien. No me dice cuál es el gas, ¿sí? Pero no importa, porque yo quiero calcular la densidad de un gas que no sé cuál es, en estas condiciones, cuando tengo como dato esto. O sea que yo puedo calcular el peso molecular del gas para usarlo, porque fíjense, la fórmula de densidad era presión por peso molecular sobre R por T. O sea que si yo quiero calcular la densidad en condiciones normales de presión y temperatura, sería presión de una atmósfera, ¿sí? Y temperatura 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Esas son condiciones normales de presión y temperatura. Normal es 0 grados centígrados. Estándar es 25, ¿sí? Entonces, me pide que calcule la densidad para una presión de una atmósfera y para una temperatura de 273, pero para calcular la densidad necesito peso molecular. Entonces, de esta densidad que me da como dato, yo despejaré peso molecular, porque después todo es el mismo gas, nada más que en distintas condiciones. Entonces, esta presión pasada a la atmósfera, ¿cómo me quedaría? 463.5 dividido en 760 me quedaría 0,609 atmósferas. Y la temperatura más 273, 372,5 Kelvin. ¿Sí? Bien. Entonces, aplicando esta fórmula, despejo peso molecular. Peso molecular me va a quedar igual a densidad por R por T sobre presión. ¿Sí? Entonces, tengo la densidad que es 0,003 gramos por mililitro. Por R, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Qué más? Tengo la temperatura, 372,5 Kelvin. Todo eso dividido
en la presión, que es 0,609 atmósferas. Entonces, veamos. La densidad está en gramos por mililitro. No se me va a simplificar con el litro. No puedo trabajar con la densidad así. Tengo que convertir. Fíjense, vean lo bueno de poner unidades y darme cuenta que no se me va a simplificar. ¿Sí? El litro con el mililitro no. Tengo que pasarla a gramos por litro. ¿Sí? Entonces, estos gramos están en 1 mililitro. 0,003 gramos están en 1 mililitro. En 1000 mililitros son X. Multiplico por 1000. Me va a dar 3 gramos por litro. ¿Sí? 1000 mililitros es 1 litro. Entonces, acá me quedan 3 gramos. Eso multiplicado por 1000 me queda 3. Entonces, va a ser 3 gramos por litro la densidad. Entonces, ahí sí, se me va el litro con el litro, la atmósfera con la atmósfera, el Kelvin con el Kelvin, y me queda el peso molecular en gramos sobre mol. Vamos a ver cuánto me da el valor de eso. Ahora lo hacemos. ¿Ven hasta ahí abajo? Sí. Bajo un poquito más la cámara para calcular acá. Peso molecular igual 3 por 0.082 por 372.5, eso dividido en 0.609. Me da 150,467 o 468, ¿sí? 150,468. O 47 lo podría haber dejado en gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora, ¿para qué uso ese peso molecular? Para dar la densidad de acá arriba que me pedí. ¿Sí? ¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Sí, profe. Sí. Ok. Borramos entonces esto y vamos a usar el peso molecular para dar la densidad en las condiciones normales. Borramos esta parte. Ahora. Bien. Densidad es igual a presión, en condiciones normales es una atmósfera, por el peso molecular que acabamos de ver, 150,468 gramos sobre mol, sobre R, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura 273 Kelvin. Se me va el Kelvin con el Kelvin, el mol con el mol, la atmósfera con atmósfera y me queda en gramos sobre litro la densidad. La densidad va a ser igual a 150,468 dividido en 0.082 por 273. 6,72. 6,72 gramos por litro. Si quiero pasarlo a gramos por mililitro, lo divido en 1000. ¿Sí? Porque sabemos que un litro son 1000 mililitros, entonces si lo divido en 1000, voy a tener la densidad en gramos por mililitro. ¿Sí? No, de nada, Martina. ¿Te había dado bien? Perfecto. Fíjense que yo, en el apuro de hacerlo rápido para lograr hacerlo antes de terminar la clase, en el paso anterior, ¿qué me pasó? No convertí la densidad en gramos por litro. Cuando la fui a reemplazar, por eso les decía yo, fíjense lo importante de poner las unidades y controlar que se simplifiquen. ¿Sí? Porque ahí, cuando yo fui a simplificar, ahí me saltó el error de que no había pasado la densidad. ¿Sí? Entonces fui y la convertí y ahí la reemplacé y corregí. Pero si uno por ahí
por fiaca, por lo que sea, no pone unidades, las unidades ayudan a hacer ver cuando saltan errores, o sea, uno tiene que saber qué peso molecular me tiene que quedar en gramos sobre mol. Si no me queda así es porque evidentemente algo hice mal. Qué densidad me queda en gramos por litro, qué presión me tiene que quedar en atmósfera. Entonces, si uno no se acostumbra a trabajar con las unidades, no ve a veces los errores, ¿sí? Bueno, chicos, los voy a ir dejando para ver si coordinar con la profe, si no, a qué hora nos juntamos hoy. Bueno, profe, nos vemos. Bien, profe. Nos vemos, chicos. Chao, buenas Que anden noches. bien. Muchas gracias. Profe, gracias.